ahora, como lo habíamos dicho al comienzo del programa, teníamos la intención de hablar de algo que está pasando en nuestro país. Tenemos desaparecido en democracia, producto de la represión del Estado. Y hoy nos acompaña Sonia Ivanov, que es la abogada de Facundo Jones Wallace, a la cual le agradecemos. Ella en estos momentos está en la marcha, ¿no? Sí, así es, Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo están? Y a toda la audiencia de allí de Río Grande. Sonia, te queremos más que nada consultar, pero antes de hablar particularmente del caso de Santiago, hablar del caso de Facundo, que al fin y al cabo es el detonante de la desaparición de Santiago. Y toda la situación que hoy vive la comunidad mapuche es el detonante de lo que hoy es y se traduce en la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, exactamente, así, por lo menos es nuestro análisis de situación. Santiago llegó el día anterior al operativo de Gendarmería, que se convirtió en una gran represión a la mañana y en donde desapareció forzosamente, pero el conflicto en sí mismo, como busca Santiago, era saber solidarizarse, qué implica esta lucha que es una lucha histórica, que los pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche tehuelche hace 130 años desde esa conquista al desierto y que se entregaron las tierras o los territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos indígenas, y en este caso mapuche tehuelche. Anterior a la conquista y la colonización, se entregaron a una compañía inglesa, que posteriormente en la época de Malvinas y a los fines de no tener inconvenientes, abandona el país sin justamente no irse con parte de su patrimonio, ¿no? Entonces vende esta gran estancia, entre otras, a la multinacional de los hermanos Benetton. A sabiendas que este territorio se compró, en realidad se canjeó por un empréstito en libras esterlinas que permitió financiar esta conquista, y de alguna manera los pueblos indígenas se convirtieron en los peones de la estancia, se compraron lo que decimos nosotros las tierras con los indios adentro. Y en este marco este es el conflicto en general, que lleva muchos años, y que el Estado no está a la altura de las circunstancias, y lo único que tiene como respuesta es la criminalización, la judicialización, y ahora lo peor, no solamente es la militarización de los territorios mapuches, sino la desaparición forzada de personas, y repeler todo tipo de manifestación y protesta que se haga, que tenga que ver con la reivindicación de estas tierras. Hoy Sonia, particularmente los medios juegan un papel terrible y no particularmente a favor del pueblo mapuche, sino calificar al pueblo mapuche como las guerrillas mapuches, el terrorismo mapuche, hablar de una amenaza armada que le preocupa al gobierno por parte de la comunidad mapuche. ¿Vos crees que por lo menos transmito lo que a mí me sucede, ¿no? Que los medios de comunicación hoy están criminalizando la protesta del pueblo mapuche, que están atacando de alguna u otra manera y también encubriendo lo que es la desaparición de Santiago. Sí, reproducen un discurso hegemónico que es similar a la del siglo XIX, ¿no? Roca decía que había que ir en el Congreso en aquel momento para que aprobaran la conquista del desierto, había que buscar al indio en su guarida, porque era un bárbaro, era un salvaje, para imponer un modelo agroexportador que beneficiaba a la oligarquía argentina. Y no, digamos, no es muy diferente, ¿no? Y estas prácticas o esta cuestión de criminalización o lo que algunos medios es funcional a ese discurso hegemónico, donde distorsiona incluso hasta el autorreconocimiento, la libre determinación. Jamás existe ni siquiera en la estructura del pueblo mapuche, que es con quien más trabajo hace más de 30 años,
ni siquiera está en su forma cultural el concepto de Estado. Y hemos escuchado en los medios a la ministra de Seguridad decir de que no va a dialogar con los mapuches que quieran crear una república mapuche. Esto demuestra la incapacidad política y por otro lado es llamativo que durante todo este proceso no está involucrada una comunidad indígena. Esta desaparición surge en un territorio ocupado por mapuche y no hemos escuchado la voz del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es la ministra de Seguridad, por lo cual esto confirma lo que ella planificó el año pasado, en el 2016, en los 6 meses, en el primer semestre de la gestión, que entre los problemas que había en la Argentina, además del narcotráfico, la seguridad de las fronteras, era la revalorización de la ley penal y era el pueblo mapuche en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, porque intentan imponer sus ideas por la fuerza. Entonces... Sonia, sí. Déjame que te pregunte particularmente ahora en relación al caso de Facundo, porque siempre hablamos de que Milagros Sala es una presa política y siempre la reivindicamos a ella como una presa política de este gobierno, pero la realidad es que además de Milagro está Facundo, está Agustín Santillán, el líder Huichi que fue preso en Formosa, hay más de un preso político hoy en nuestro país. Y particularmente, así como en Jujuy el gobierno de Gerardo Morales influye en la detención de Milagro, ¿qué papel tiene hoy el gobernador de la provincia en relación a la detención de Facundo y la desaparición de Santiago? Y también influenciables. Es decir, Das Neves, que es el gobernador de Chubut, ha pedido a Nación más armas, más gendarmería, más represión, más control de rutas, y que se lleven a Facundo Jones Wala de Chubut. Es más de lo mismo, ¿no? Ahora, cuando los pueblos indígenas vienen denunciando la represión, la criminalización de los derechos que tradicionalmente tienen sobre estas tierras, siempre hay un fuerte acompañamiento al poder económico del poder político. Termina siendo funcional y el poder judicial es sumamente funcional a estas formas de criminalizar y judicializar derechos. Para los pueblos indígenas es la cárcel, no hay otro, digamos, mecanismo. De hecho, hay muchos desaparecidos, hay muchos muertos de comunidades indígenas en el NEA fundamentalmente, y no se, digamos, ha tenido, por supuesto, esta repercusión porque ya es demasiado, es grosera, como es la negación por parte del Estado que en un operativo de gendarmería haya desaparecido una persona como es en forma forzosa, en pleno Estado de Derecho, en democracia, tengamos que hoy estar pidiendo en todas las plazas por Santiago vivo, ¿no? Sonia, te agradecemos el contacto, se nos termina el programa, sí, me comprometo a volver a llamarte y desde la radio de la universidad te vamos a volver a llamar para mantenernos actualizados del caso, para mantenerlos actualizados de lo que va pasando en la comunidad mapuche, y sobre todo porque hoy es un conflicto patagónico, es un conflicto nacional lo que está pasando hoy en Chubut, lo que representa el conflicto del pueblo mapuche, así que me comprometo a volver a tener una entrevista con vos y que vos también nos puedas comentar más sobre el caso de Facundo, más sobre lo que está pasando con la comunidad mapuche y actualizarnos sobre lo que va pasando con la desaparición de Santiago. Bueno, gracias Gustavo, a disposición y que tengan buenas tardes. Pedimos 3 cosas en la plaza: la aparición de Santiago Maldonado con vida, la libertad de Facundo Jones Wala y al fin de las militarizaciones de los territorios indígenas. Nosotros seguimos, ya nos despedimos del Somos Esto. Nosotros nos vamos a despedir, ahí estamos, vamos a hacer un cambio en la musicalización que teníamos pensada para hoy, pues creemos que es realmente necesario terminar de esta manera Somos Esto del día de hoy. La verdad no les puedo decir más de lo que ya hemos hablado, no les puedo decir más de lo que pensamos de
de lo que está pasando hoy en la Argentina. Tener un desaparecido hoy para la Argentina ya no son 30.000, son 30.002 desaparecidos. 30.002 de los que tenemos conocimiento. Sonia nos decía, hay muchos indígenas desaparecidos, asesinados, de los cuales no tenemos conocimiento. Bueno, hoy la Argentina, desde el 1 de agosto, amanece todos los días con 30.002 desaparecidos. Insistimos y pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pedimos que aparezca ya, que el Estado Nacional sea responsable, y reivindicamos siempre la bandera del nunca más, porque ya nuestras generaciones pasadas lo vivieron. Nosotros no queremos volver a vivir un Estado que desaparezca gente. Me acordaba la semana pasada cuando el rector de la universidad decía: lo único que le falta a este gobierno para ser igual a Videla es tirar gente por aviones al mar. Bueno, no creo que estemos muy lejos como viene la mano. No puedo decirles más nada. Les agradezco a todos por acompañarnos y nosotros nos despedimos de Somos Esto de esta manera.